Hola, buenas tardes. No solo las armas, a veces las casualidades también las carga el diablo. Yo no podía tener ni idea de que hoy, cuando ya teníamos apalabrado una entrevista con el psiquiatra Luis Rojas Marcos sobre cómo se puede envejecer mejor, no podía imaginar que hoy mismo se iba a publicar un estudio según el cual retrasar un año la edad de jubilación aumenta el riesgo de morir antes. O sea que esto va directo sin anestesia. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hacemos? ¿Retrasamos o no retrasamos la edad de jubilación? Es un estudio serio, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que sostiene que retrasar la salida del mercado laboral es nocivo para la salud. Y lo cuantifica en eso. Un año de retraso, entre 60 y 69, igual palmas antes de hora. ¿Qué hacemos? O sea, la idea es que si te retrasan la jubilación, ¿te vas a enfermar de alguna forma? Por el estrés, por la exigencia física, según cual sea tu oficio. Sí, que no es bueno retrasar la edad de jubilación. Yo pensaba que había que mantenerse activo. Por eso digo que esto va directo y sin anestesia. No, y la pregunta es muy importante, muy importante. Yo creo que la jubilación debe ser un acto o una decisión voluntaria de la persona. Hay personas que deciden jubilarse y bien, pero hay otras que no. Y el jubilar a una persona en contra de su voluntad, y sobre todo cuando está funcionando bien y la empresa donde trabaja está contenta con la persona, no tiene ningún sentido. Esta mañana comentábamos, Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Marta del Vado, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas Luz tardes. Sánchez Mellado, hola, ¿qué tal? Comentábamos con Isaías, es que si vas echando una ojeada a lugares clave que hoy controlan el mundo, empezando por Biden y acabando por Putin, y nos seguimos, son gente ya granadita de años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y cómo, sobre todo, que era el título de la conferencia de hoy organizado por la Fundación Mapfre, ¿cómo podemos envejecer mejor? ¿Cómo afrontamos esa última o penúltima etapa de nuestra vida? Bueno, para empezar, la palabra envejecimiento pues ya tiene un estigma en sí. Esta fruta está muy vieja, el otro muy... la cultura, la sociedad tiene que empezar por desestigmatizar el paso de los años. Eso es muy importante porque nuestra autoestima va también unida a lo que la cultura o lo que los demás piensan de uno, ¿no? Una vez que se ve el paso de los años como algo positivo, cada etapa de la vida, no cabe duda que la etapa, y además en España, donde la mujer es la segunda en esperanza de vida del mundo, después de las japonesas, con una media de 86 y medio de media. Sí. Entonces, los hombres 80. Los hombres 80, sí. Así es, ¿no? Entonces, incluso más importante, pues favorecer esa fase de la vida donde se puede seguir contribuyendo a la sociedad y además uno puede contribuir a su propio bienestar. La conferencia de esta mañana ponía el acento en el papel de la mente para afrontar esta etapa de nuestra vida. Entonces la pregunta es obvia. ¿Esto se puede entrenar? O sea, ¿tenemos algún poder sobre nuestra manera de envejecer? ¿Podemos gestionar eso de alguna forma o nos viene dado? No, podemos gestionarlo y además es muy importante. El primer paso que hay que dar, no solamente la vejez, pero vamos a enfocar el envejecimiento. El primer paso es situar o localizar el centro de control dentro de uno mismo. La persona que dice, mira, yo puedo hacer algo por adaptarme a las facetas de mi vida, yo puedo hacer algo y yo voy a confiar en mis facultades ejecutivas para lograrlo. Me voy a programar, voy a obtener información, que es tan importante, y yo voy a dar los pasos. Lo opuesto a esto es, mira, que sea lo que Dios quiera. El que sea lo que Dios quiera no salva a nadie. Y una vez que uno ha tomado esa decisión de controlar y de aprender y de programarse, luego está, como digo, la información, y el que necesita ayuda, pues que busque ayuda. Pero eso de dejar a los mitos y a esos aspectos culturales negativos, ¿no?, cuando no están basados en una realidad. Luis, es que jubilarse es una etapa muy importante, entiendo, para una persona que está trabajando toda su vida, porque luego te enfrentas o puedes enfrentarse al abismo. ¿Qué haces para rellenar tu día? Hay gente que lo pasa mal porque no sabe cómo hacerlo. ¿Usted qué le diría a esas personas? Bueno, es que lo has descrito muy bien. Es que
la jubilación involuntaria es como si te expulsaran del mundo no tiene sentido. Yo comprendo, en medicina pues hay momentos donde el cirujano tiembla tanto que mejor que no opere, ¿no? Pero es diferente, ¿no? Si la persona continúa siendo útil para la sociedad y además saca un provecho, digamos, a nivel personal de lo que hace, pues el obligarle, el echarle... Es una expulsión injusta, como el árbitro. El árbitro no ha hecho nada. Es una expulsión injusta. Si le has pegado una patada al contrario, está bien que te expulsen, pero si no has pegado... Estoy de acuerdo, 100%. Lo que pasa es que está sucediendo, y es un fenómeno no solamente en España, sino global, que se renuncia o se expulsa o se margina al talento cuando más flor está, ¿no? Una persona en plenitud de facultades laborales a los 50 y tantos, los 60 años, además te hacen pensar que es por tu bien, que te vas a casa con una buena paga, que te vas a casa con más tiempo libre, pero es verdad que hay gente que se lo toma pues efectivamente como una falta, como una pitada en falta, y además a una edad en la que todavía se tienen responsabilidades por arriba y por abajo. O sea, muchas personas de 50 y tantos, 60 años tienen a los padres todavía vivos y son a su cargo, y a hijos adolescentes que todavía a su cargo. Ese estrés hablando de envejecimiento, ¿cuándo se empieza a envejecer? Una persona de 50 y tantos, 60 años es ya mayor, está en la mediana edad. ¿Han cambiado las fronteras de las edades con la esperanza de vida y el progreso? Han cambiado naturalmente. Una persona de 50 años es joven, y de 60 y de 70, pues yo tengo 78 años, por ejemplo, ¿no? Y pues yo me he ido hace unos meses de un grupo de cerca de unos 4.000 médicos, donde yo dirigía este grupo que trabajan en 7 hospitales y las cárceles de Nueva York. Pues bien, yo me he ido porque ya he llegado el momento de mi vida donde he pensado ya no aguanto más a tanto médico pidiendo. Y entonces, la verdad que ha sido algo voluntario. Y esto, el que sea voluntario porque te lo pide el cuerpo o el alma, ¿verdad? Es una diferencia enorme. Si a mí me hubieran dicho, mira Luis, ya tenemos suficiente de Luis, vete, y entonces mi autoestima... Y luego no me da tiempo a programarme qué voy a hacer en todas esas horas, ¿no? Muchas veces decimos que no se nos prepara para lo evidente. Por ejemplo, no se nos prepara para la muerte, no se nos prepara tampoco para la jubilación, y no solamente se desea a veces que llegue, sino que se ve venir que va a llegar, ¿no? ¿Cuándo uno tiene que empezar a prepararse? Es decir, uno para la vida adulta, pues ya cuando empieza a estudiar en la universidad, sabe que tiene que prepararse para esa vida, pero claro, para la jubilación, ¿cuándo empieza uno a prepararse? Bueno, si pensamos en la edad, que es tan importante, ¿no?, para la hora de la jubilación, pues lo mismo que el adolescente se prepara para la edad adulta y el adulto para ya una edad más avanzada y otra etapa de la vida, pues yo diría que a los 60 años habría que empezar a pensar en qué es lo que quiero hacer o qué es lo que debo hacer o me gustaría hacer. En fin. Y no solamente a pensar, también a practicar, supongo, ¿no? Y cuando uno tiene la vida llena de una actividad profesional, a lo mejor tiene que ir practicando unas cosas que le van a llenar la vida después. Así es, practicando y aprendiendo qué es lo que es, leyendo sobre el tema, o que te enseñen qué es lo que tú esperas una vez que llegues a los 70 años. Luis, pero esto es muy, muy bonito y muy sugerente y muy evocador, pero nos encontramos con una realidad social edadista que rechaza al mayor. Estamos asistiendo a testimonios de personas mayores, sobre todo después de la pandemia, que se han invisibilizado, que van al médico pues por tener un contacto humano, están solos, se quedan aislados, no solamente en su grupo social, sino también en la interacción con otras generaciones, aquellos que no tienen familia o viven lejos. Frente a esa voluntad y a ese deseo y a esa posibilidad de tener una mal llamada última etapa de la vida en plena, ¿qué se puede hacer frente al edadismo? Que no lo sé si se puede hacer algo individualmente o hace falta el concurso de toda la sociedad y cambiar esta percepción. El estigma que en mi vida, pues como sabéis muy bien, en psiquiatría la enfermedad mental tiene un estigma que viene desde un principio, ¿no?, de
cuando se hablaba de endemoniados, así como es como se llamaba antes de descubrir lo que es la esquizofrenia o la psicosis de algún tipo. Pues bien, el factor estigma hace un daño increíble. Personas que podrían con relativa facilidad mejorar su estado de ánimo, no lo hacen, y cuando les preguntas te dicen, bueno, Luis, es que no quiero que piensen que soy una persona débil, o no quiero que piensen que estoy loco, así, o no quiero que piensen que me puedo volver una persona peligrosa, porque eso es el estigma que marca la enfermedad mental. Entonces, entre todos estamos haciendo un gran esfuerzo, y vosotros también, o sea, todos, para desestigmatizar, porque claro, una persona con depresión, con una depresión real, pues si no obtiene ayuda de algún tipo en medicina, pues se va a suicidar, ¿no? Entonces, el tema de la edad, pues es parecido. Tenemos entre todos que terminar con este estigma, con esta idea de que la persona mayor no... Luis, ¿qué es lo bueno de hacerse mayor? Lo bueno de hacerse mayor, pues mira, en primer lugar... ¿Te equivocas menos? Menos, porque ya has aprendido lo que no sabes y lo aceptas, ¿no? Pero luego tienes la memoria, es muy sabia, la memoria del cerebro. Si yo os preguntara, a ver, de 20 recuerdos de vuestra vida, ¿vais a escribir más recuerdos positivos o negativos? Positivos. Sí. Todos. Sin duda. Sí. ¿A que sí? Teniendo algún negativo, Bueno, negativo de 20, muy fuerte, de 20. pero positivos. Sí. Sí. Sí, o igual, ¿no? Mayoría absoluta de positivos. Vale. Pues esa respuesta que me habéis dado es la que dan los adolescentes cuando yo les pregunto a una clase de 100 y también, y las personas mayores también. Pero las personas mayores además tienen la ventaja de en sus recuerdos del pasado de enfocar lo positivo que han vivido. Ocasionalmente, pues sí, han tenido tragedia, pero la memoria nos ayuda a ir eliminando poco a poco los recuerdos negativos. Y la memoria no es un disco duro de ordenador. La memoria rehace y, en fin, cambia la situación que vivimos. Y entonces, otro aspecto importante con la mayor edad es esa vida de recuerdos, de positivos, y que además nos ayudan a planificar el futuro. Yo pude hacer aquello y esto también lo voy a poder hacer, ¿no? El conocernos bien, la tolerancia que da la edad también, te da tolerancia, ¿no? De aceptación y de comprensión hacia los demás. Nos ayuda. La persona, y con esto termino, la persona mayor tiene una capacidad de solidaridad, voluntariado, que sabemos hoy que una hora de voluntariado a la semana duermes mejor, vives mejor. Todos son cualidades que personas mayores Pasa que lo de conocerse, fue Benjamin Franklin, ¿no? Que dijo que hay 3 cosas muy duras en el mundo: el diamante, el acero y conocerse a uno mismo. Es decir, que no es fácil eso, ¿eh? Bueno, pero hay que esforzarse. Si uno lo intenta, y a menudo para conocerse a uno mismo, uno tiene que buscar ayuda. Yo aprendí mucho de mí mismo cuando me fui a Estados Unidos en el año 68 y empecé psiquiatría y al principio pues me dice, mira, bueno, pues para ser psiquiatra tienes que ir a terapia 3 veces a la semana. Claro, yo podía decir, bueno, no es que yo lo necesite, es que me lo obligue, pero la realidad es que yo aprendí tanto. Luis, a lo mejor raseo mucho el balón, pero una buena fórmula para desestigmatizar la vejez podría ser pensar que todos los mayores son nuestra abuela, porque es que resulta que nosotros siempre hablamos bien de nuestra abuela, de nuestro abuelo, pero sin embargo los otros mayores parece que nos estorban. A lo mejor podría ser una buena fórmula esa, ¿no? Sí, abuelas, abuelos, siempre que culturalmente hablando, la abuela y el abuelo pues representen papeles positivos, claro. ¿no? Claro, porque incluso la misma palabra abuelo, y no para referirte a los tuyos, a la sangre de tu sangre, sino a los mayores, también contiene cierto paternalismo, valga el oxímoron de la generación posterior. O sea, tú llamas a la persona mayor que tú el abuelo, ¿no? Como infantilizándolo a la vez. Perdona, yo hace 3 semanas que soy abuelo y se cachondean de mí constantemente. Claro. Y en antena además. Claro, pero hablando de edadismo, puede ser tan sutil como eso, ¿no? Yo quería, Luis,
ponerte en el espejo a un casi coetáneo, que es Óscar Tusquets, es arquitecto, diseñador, es pintor, es escritor, que escribió hace 3 años un libro, tiene 81 años, que se llama Vivir no es tan divertido y envejecer un coñazo. Entonces él hablaba de las razones por la que envejecer puede ser un coñazo, y lo hacía desde un punto de vista muy divertido, ¿no? Y él decía que su gran proyecto a los 81 años, tiene hijos pequeños, es envejecer con dignidad. ¿Qué es envejecer con dignidad? Bueno, yo me figuro, habría que preguntarle a él, pero me figuro que es envejecer es, con tu autoestima, o sea, respetándote a ti mismo, que te respeten los demás, donde tú puedas dar la opinión y que la gente te escuche, donde tú puedas tomar decisiones en tu vida, bien sean decisiones en relación a enfermedades que puedas tener o decisiones tan claves como decidir cuál es el final de tu vida. Luis, es poca cosa, ¿eh? Es todo. A la etapa de la jubilación que hablábamos antes, ¿no? En la que uno tiene que buscar como su lugar otra vez en el mundo, digamos, se suman los factores externos como una guerra o la pandemia, un montón de incertidumbres. ¿Eso cómo le afecta a uno cuando llega en esa etapa de la vida? Cuando, ¿no?, uno ya supongo que espera estar más tranquilo, de repente son incertidumbres y más incertidumbres. ¿Cómo se gestiona? Es curioso que Marta, a la que le quedan siglos para la jubilación, no como al resto de los presentes, es la que va insistiendo constantemente en el tema. Pero bueno. Bueno, como sabéis, esta pandemia pues ha resquebrajado el sentido de futuro por la incertidumbre. Estamos acostumbrados, y si nos oímos hablar, ¿qué voy a hacer la semana que viene? ¿Qué voy a hacer en el verano que viene? ¿Qué voy a hacer cuando mi hija crezca y tenga sentido común? ¿Qué voy a hacer cuando termine la carrera? ¿Voy a ahorrar? Hablamos del futuro continuamente. Entonces esta pandemia, por medio de esa incertidumbre y vulnerabilidad, nos ha roto ese sentido. Y por lo tanto es lo peor, ¿no? Ahora bien, tengo que aclarar que esa incertidumbre afecta más a la gente más joven que a los mayores. A los mayores, más importante para los mayores es el pasado y el presente. El futuro también, pero no es lo mismo. Estamos más en el presente. Y hoy día, por ejemplo, pues allí y aquí me figuro, escribimos un correo electrónico y empezamos diciendo, espero que estés bien. Eso antes no lo poníamos. Y nos vamos y que sigas bien. Quiero decir que el presente es importante. Ahora, la incertidumbre en las personas más jóvenes y adultos es muy dañina. Se ha destapado en España, o se ha desencadenado una especie, no sé si de guerra generacional, pero sí de desconfianza profesional y generacional, ¿no? Porque los mayores tienen los ingresos asegurados con las pensiones, etcétera. Entonces, bueno, pues parece que se está evidenciando que los jóvenes no van a tener las condiciones económicas, materiales de estabilidad en el empleo, etcétera, que la generación que ya está jubilada o las que estamos a punto de jubilarnos. No sé si esto sucede también al otro lado del Atlántico, en el que vives, Luis, y esa especie como de divorcio de generaciones. No sé si lo has apreciado en tus entornos profesionales y personales. Yo creo que se aprecia más en Europa, ¿no? Y en España concretamente. Allí es otro sistema diferente en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que es una pérdida de tiempo, como yo lo veo, ¿no? Es importante, ¿no? Pero esa envidia, si quieres llamarle de alguna forma, de gente joven que mis abuelos estaban mejor que yo, lo que yo voy a estar, eso es una visión que no es útil. Lo que tenemos que hacer los jóvenes es saber cómo podemos cambiar nuestra situación, dado que tenemos ese tiempo, para que cuando lleguemos estemos igual o mejor que nuestros abuelos. Entre otras cosas porque los abuelos han procurado la red de seguridad, los abuelos y los padres, ¿no?, que ha permitido a los jóvenes desarrollarse. Así es. El otro día estuvimos en Bilbao, estuvimos hablando con un cantante, con Fito Cabrales, no sé si lo conoces, y él nos hablaba de una de sus últimas canciones, diciendo que él creía que le había salido también porque la había compuesto como si fuera la última canción que iba a componer en su vida. Entonces, quitando, digamos, lo que puede tener de angustia eso, pero vivir la vida y vivir cada día como si fuera el último, es decir, estrujándolo al máximo, por si acaso mañana vaya usted a saber, sería una buena fórmula, no solamente para vivir la jubilación y la vejez, sino para vivir sencillamente la vida. Carpe diem.
Así es, así es. ¿Cómo has dicho? ¿Estrujándola? Estrujándola, exprimiéndola. ¿Verdad? Sí. Pues si vivimos estrujándolo al máximo, cada cosa que hacemos, no cabe duda que es un gran consejo, ¿no? Lo que habrá personas que tengan dificultad para hacerlo, pero si saben que tengo esta dificultad, pues entonces voy a pedir ayuda, que es otro paso importante en la vida, saber cuándo necesitamos ayuda. Aquí hemos hablado genéricamente del sistema, del mundo, de la sociedad, pero claro, después quienes toman decisiones son personas con nombres y apellidos y con edad. Y en estos momentos vemos en este sistema gente que ya tiene edad de jubilación y que sin embargo prejubila adelantadamente a sus trabajadores, por ejemplo. Y precariza a los jóvenes. Y precariza a los Las dos jóvenes cosas. teniendo la vida garantizada, por ejemplo, ¿no? Eso desde el punto de vista psiquiátrico, ¿tiene algún nombre? Bueno, eso yo creo que el nombre lo tiene desde el punto de vista social, como una injusticia, como una falta de solidaridad, un abuso. En psiquiatría no. Y es importante que cuando hay personas, a veces se mezcla la maldad con la enfermedad psiquiátrica y tengo que decir que la enfermedad psiquiátrica nunca produce maldad. La maldad es algo diferente. Y la idea de que porque es un tipo malo, tiene que estar enfermo mental es un error, que además hace mucho daño porque aumenta ese estigma que promueve la barrera para que mucha gente busque ayuda. Luis, la última pregunta es un atraco directamente. Si como psiquiatra te pedimos un consejo, un único consejo, con independencia de las franjas de edad, para intentar ser medianamente felices, ¿cuál sería ese consejo? Hazte un plan y pon las cosas que a ti te hacen feliz. No leas lo que hace feliz a los demás o lo que dicen los filósofos, sino lo que tú sabes que te hace feliz. ¿Y qué le hace feliz a Rojas Marcos? Ya me dejas... Claro. A mí su lista. Ahora, por ejemplo, me siento muy bien porque me dejáis hablar y hablar es un factor importantísimo. Hablar. Está demostradísimo que personas extrovertidas no solamente viven más, sino viven mejor. Ahí tenemos alguna ventaja. Ahí yo creo que estamos en el top. Y una responsabilidad social, porque aquí durante 4 horas pasa gente que habla con total libertad, así que les estamos haciendo más felices, ¿no? Luis Rojas Marcos, ha sido un placer ratito en la ventana, de verdad. Un abrazo muy, muy grande. Un abrazo.